Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Montoya, estamos aquí en Compuventas trabajando como asesores en sistemas. La sesión de hoy pues es el proceso de cálculo de PTU en el sistema de Compact y nóminas. Nos vamos a ver un poco de lo que es el marco legal y después vamos a ver las consideraciones que hay que tener en el sistema de Compact y nóminas y vamos a hacer ahí unos ejemplos en el sistema. Un ejemplo del sistema para que vean cómo queda calculado lo que es la PTU. Y el temario, pues es un poco el marco legal, determinar el concepto del PTU, deshabilitar a los empleados que no participan, verificar los empleados eventuales, verificar si tienes empleados sindicalizados y de confianza, verificar los acumulados para PTU y definir qué ISR vas a calcular, ¿no? El artículo 96, que es el que normalmente se usa, o el artículo 174, que es un ISR anualizado, ¿no? Y luego ejecutar el proceso para el cálculo del PTU. ¿Qué es la PTU? Pues es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Es decir, son las cantidades que los trabajadores perciben en términos del capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero aquí pues lo vamos a ver un poco en resumen. La Ley Federal del Trabajo dice en el artículo 117 al 121 que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, ¿no? Y el diario oficial del 2009 se establece que los trabajadores participarán en un 10% de las utilidades de la empresa en las que prestan sus servicios, ¿no? Porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. Y en el artículo 122 pues dice que deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual, ¿no? Esto es, cuando se hace la declaración anual, tiene 60 días para hacer el pago de la PTU, ¿no? El artículo del 123 al 125 pues dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes, ¿no? Iguales. La primera pues es en parte por días trabajados en el año y la segunda parte pues será por la percepción del monto de salarios devengados. Y la Ley Federal de Trabajo pues también establece quienes quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades. En este caso, pues son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, las empresas de la industria extractiva, de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No, estas son las que quedan exceptuadas de hacer una repartición de utilidades, ¿no? ¿Qué más dice la Ley Federal de Trabajo en su artículo 127? Que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades pues se ajustará a las siguientes normas. Dice, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario, se considerará este salario aumentado en un 20% como el salario máximo. No quiere decir que si el sindicalizado que más gana por el 20%, ahí topan los de confianza, ¿no? Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a PTU cuando hayan trabajado 60 días al menos, ¿no? En el año. Si son menos de 60 días y tienen un contrato eventual o por temporada, pues no va a haber reparto de utilidades. El artículo 127 dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a la norma siguiente, y esta es una adición del 2021, ¿no? Del 23 de abril del 2021, que dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
Esto es en cuanto al marco legal, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver aquí unas partes o las consideraciones de la PTU en el sistema de conta y nóminas. Y seguido de esto vamos a verlo en el sistema y vamos a hacer un cálculo de PTU. Una de las consideraciones, o de las principales consideraciones, es que en el catálogo de las empresas pues debemos de asignar el concepto que utiliza el proceso del PTU. Esta asignación se realiza en la pestaña de opciones, este es en el catálogo de las empresas, ¿no? Hay que verificar que efectivamente está el concepto 25, que dice reparto de utilidades, está debidamente asignado, ¿no? Y esto es lo primero que debemos de checar. Son en las consideraciones. Y deshabilitar a los empleados para PTU, a los que no corresponde el cálculo de PTU. Esto es a los directores, accionistas y gerentes generales indicados en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 1. ¿No? ¿Dónde se va a hacer? En la pestaña de cálculos, y ahí dice cálculo de PTU. Pues hay que quitarle la palomita, ¿no? A los que estén como directores. Accionistas o gerentes generales, pues hay que entrar al catálogo de empleados y quitarles la selección para el pago de PTU. Otra de las consideraciones que hay que tener es verificar que a tus empleados eventuales, ¿dónde se verifica? Los trabajadores eventuales, pues es en el contrato, ¿no? Ahí donde dice contrato de trabajadores eventuales, ahí está señalado en la diapositiva, para que el sistema de nóminas de manera automática, es decir, cuando ustedes seleccionen a un trabajador y le pongan un contrato eventual, si el trabajador en el transcurso del año hizo 60 días, en automático lo va a considerar para PTU. Si no alcanza los 60 días, pues no lo va a tomar en cuenta, es decir, no tienen más nada que hacer, ¿no? Con que ustedes asignen los contratos temporales, que son algunos ahí, ¿no? Lo que dice obra determinada, tiempo determinado, por temporada, sujeto a prueba. Y si ustedes lo asignan uno de esos y el trabajador se va antes de 60 días, pues no le hace el cálculo de nómina, ¿no? Si es al menos 60, sí lo va a tomar en cuenta. Y verifica si tus empleados son sindicalizados o son de confianza, ¿no? Esto es muy importante por lo que decíamos ahorita, ¿no? Si tenemos trabajadores sindicalizados y de confianza, pues el sistema va a aplicar también el tope de manera automática, no va a ser el sindicalizado que más ganó, más el 20% para que los trabajadores que ustedes tengan configurados en el sistema como confianza, pues topen en ese porcentaje, ¿no? Y ahí se ve cómo se hace, ¿no? Cómo se configura, ahorita lo vamos a ver ahí. Verificar los acumulados para PTU. Para el reparto de utilidades, pues el 50% se distribuye con base en los ingresos acumulados en el ejercicio. Esto es, pues es que hay que verificar los conceptos que acumulan para PTU. En este caso aquí, como en el ejemplo que ustedes ven, pues es el de sueldo. En el importe total tiene PTU ingresos acumulados. Quiere decir que este concepto acumula para PTU. Entonces hay que verificar los conceptos que acumulen para PTU. Verifica los acumulados para PTU y se verifican las incidencias que disminuyen para PTU. Esto en el catálogo de incidencias igual, pues hay que verificar qué incidencias disminuyen. En este caso está señalada aquí las faltas injustificadas y si ven, tiene ahí seleccionado días PTU que no participan. Entonces cuando tengan faltas injustificadas, pues disminuyen esos días para el cálculo del PTU. Verifica los acumulados para PTU. En el sobre recibo de los empleados trae una pestaña que dice acumulados. Y ahí ustedes pueden ver el PTU ingreso acumulado, que es el acumulado del ejercicio anterior. Y ahí les dice, ¿no? PTU ingreso acumulado y PTU ISR exento. Y también ahí por ahí pueden ver los días trabajados, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ver lo que acumula para el año, para el PTU, ¿no? Verificación de los acumulados. Se puede ejecutar también un reporte, ¿no? Que es el ISR YETU, cargas de los empleados por acumulados. Y ahí tienen ustedes en la imagen de la derecha, donde dice, pueden ustedes seleccionar días PTU que no participan y el PTU de ingresos acumulados
para PTU. Entonces ese reporte verifica los acumulados y ahí se los va a dar por empleado, ¿no? Cuánto es el acumulado anual y los días trabajados. Esta es una manera también de verificar los acumulados con este reporte, ¿no? Y algo muy importante, pues definir qué ISR vas a utilizar, ¿no? Si vas a utilizar en el reparto de utilidades, en una diapositiva en ustedes que aparece el ISR parte grabada para el artículo 142, que ese es y en la imagen de su derecha, si está viendo de frente, tienen el ISR base grabada, que es el del artículo 96, el que se usa normalmente para el cálculo de nómina. Entonces ustedes van a definir o pueden definir qué ISR van a utilizar. Entonces ahorita vamos a ver aquí un ejemplo, cuál es la diferencia ahorita en el cálculo de usar un ISR o usar el otro ISR, ¿no? Porque tiene que ver aquí la base grabada, el artículo 142, que es este, en el importe 1, o el ISR base grabada, que este es el normal, el que usan normalmente en su cálculo de nómina semanal o quincenal, o el periodo que ustedes usen, en el importe 1, ¿no? Entonces aquí va a depender qué ISR tengan y vamos a ver la diferencia entre hacer un cálculo con uno o con otro, ¿no? Recuerden que podrás exentar pues hasta 15 UVAs, ¿no? Y esto se verifica en el concepto del PTU y aquí está la fórmula ya hecha, ¿no? Ya nómina ya viene preconfigurado y hacen la exención de las 15 UMAS. En el importe 2, 15 UMAS. Y ahorita aquí pues vamos a pasar para ver el proceso del cálculo en el sistema. Bueno, aquí vamos a ver ahorita ya en el sistema las consideraciones que les mencionaba ahorita en las diapositivas, ¿no? Primero, aquí en empresas, en el catálogo de empresas, vamos a verificar que aquí en el catálogo de opciones pues tengamos seleccionado aquí lo que es el reporte de utilidades, ¿no? Aquí tenemos reporte de utilidades, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras consideraciones que hay que hacer, ¿no? Una vez que ustedes verifiquen eso, pues tenemos que traer aquí el catálogo de empleados. Y aquí vamos a checar que tengamos primero aquí en cálculos quién sí y quién no participe en PTU, ¿no? En el caso de los directores o administradores, pues hay que quitarles aquí lo que es el PTU. Aquí en este caso, René Torres es el que tenemos como director y aquí le tenemos desmarcado lo que es el cálculo de PTU. ¿Por qué? Porque aquí está dado como de alta como director. Entonces, a los directores, de acuerdo a lo que vimos ahorita, pues no se les hace el cálculo del PTU. Entonces, aquí tendríamos que, le vamos a decir que sí, que lo guarde. Aquí los demás en los cálculos, si se fijan, pues aquí tenemos que este gana 800 pesos, tiene el PTU, y a este empleado lo tenemos configurado como un empleado de confianza, ¿no? Si se fijan, aquí tiene sindicalizado o no. Cuando es sindicalizado no significa que no es un empleado sindicalizado, y aquí le decimos que el tipo de prestación pues es una prestación de confianza. El siguiente trabajador le decimos que este sí es un empleado sindicalizado, ¿no? Aquí lo tenemos como sí. Checamos la otra alternativa, si tiene cálculo para PTU. García también lo tenemos como empleado sindicalizado y también se le va a hacer el cálculo de PTU. Bueno, este estado de baja, ¿no? López Daniel, ese sí juega para PTU, estado de alta, cálculo de PTU, sindicalizado. Y Torres Reynoso, pero este puesto está como director, entonces a él no se le hace el cálculo, ¿no? Aparte de que no es sindicalizado, sería un empleado de confianza, ¿no? Entonces esas son las consideraciones que hay que ver aquí en el catálogo de empleados. Aquí en el catálogo de conceptos tendríamos que checar qué conceptos en el importe 1, vamos a poner por número, vamos a ir para arriba, acumulan para PTU. Si se fijan aquí lo que es sueldo, aquí tenemos que estos ingresos sí acumulan para PTU.
El séptimo día acumula para PTU. Y ahí pueden ir checando cuáles son los conceptos de estajos acumulan para PTU, comisiones, incentivos de propiedad, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos seleccionar qué queremos que acumule para PTU y qué no queremos que acumule para PTU. Entonces esto hay que checarlo. Y aquí podemos verificar, vamos a irnos al 25, que es el PTU. Aquí en el importe 1 tenemos que reparto de utilidades se está utilizando lo que es la ISR base grabada para el artículo 142. Este es el ISR anualizado, ¿no? Que este es el que trae configurado nóminas de manera, ya cuando ustedes se instalan, ¿no? Pueden hacer el cambio si quieren hacer. Ahorita vamos a ver la diferencia entre poner este y poner el otro ISR, ¿no? Otra de las consideraciones que en el catálogo de incidencias, aquí catálogo tipos de incidencia, habría que ver qué incidencias descuentan días PT1 que no participan. Necesitaría estar aquí a la derecha, no, esta no cuenta, esta tampoco. Por ejemplo, aquí días de castigo dice que son días que no participan para la PTU. Días trabajados, pues no. Días de enfermedad general, dice días para PTU no participan, faltas injustificadas. Y aquí ustedes también pueden configurar cuáles incidencias se descuentan para PTU. Entonces aquí en el catálogo hay que configurar estas incidencias, las que no cuentan para PTU. Aquí ya tenemos una prenómina, la vamos a cargar, de estos 4 trabajadores. Vamos a esperar nada más que nos muestre la prenómina. Y aquí pues aquí ya estamos en una semana de mayo, ¿no? Aquí lo que hay que hacer para el cálculo de nómina, después de verificar esos puntos, es venirte aquí a procesos, PTU, y aquí el sistema pues les va a poner, hay que poner la cantidad que se va a repartir de PTU, pues esa ya la debemos de tener, ¿no? Aquí vamos a poner que vamos a ver 100,000 pesos. Vamos a repartir 100,000 pesos. Aquí le van a decir ustedes si quieren descontar las incidencias que están asociadas al acumulado o no las quieren descontar, ¿no? Aquí en este caso ya por default viene señalado descontar las incidencias. Si existen acumulados o no existen acumulados de años anteriores, y esta es la parte nueva, ¿no? Si ustedes quieren topar el PTU o no, aquí te da la opción nóminas. Si ustedes no quieren topar el PTU, pues se va a ir sobre estos 100,000 pesos, ¿no? Si quieren topar el PTU, pues les va a dar por default nóminas, así viene configurado, les va a poner 90 días, va a tomar en cuenta el salario diario, puede tomar en cuenta el salario base, el salario diario integrado, el salario base de cotización, ¿no? Pero por default aquí va a traer 90 días. PTU, toparlo o no toparlo, pues ya ustedes lo verán, ¿no? Si lo quieren topar o no. Si lo dejamos así, ya nomás le van a dar aquí lo que es continuar. Y aquí les va a dar, vamos a hacer un poquito más grande aquí. Aquí nos va a dar ya lo que es el cálculo de PT1. Si se fijan aquí, obviamente pues aquí no tenemos incidencias, ¿no? Aquí tenemos 364 días, 364 días. Y aquí nos da lo que es el cálculo y aquí vamos a ver lo que donde dice PTU previo, ¿no? Que aquí son los 100,000 pesos. Si se fijan aquí en la parte de arriba tenemos 999, ¿no? Y aquí te dice cuánto le toca a cada de esos 3 trabajadores. Si se vienen aquí ustedes más a la derecha, ese que ven en grisecito, aquí nos da en observaciones y nos dice que no tiene activo el parámetro para cálculo de PTU. Pero como él está marcado como directivo, se le quitó pues el cálculo de PTU, es decir, no entra dentro de los que se les va a hacer el cálculo de PTU. Ahí en observaciones les va a decir, ¿no? Entonces aquí tiene 364 días, ese es el salario de vengado de los trabajadores, días definitivos, cantidad por días, aquí está arriba si ustedes ven los 50,000 pesos, ¿no? A todos les tocan 16,000 porque todos trabajaron todos los días, y la cantidad por importe, aquí trae los otros 50,000 pesos repartidos ahí en la parte de arriba, ¿no? El PTU previo para
Para Delgadillo serían 36,666 pesos, ¿no? Para López Jiménez son 30,000 y de Chan pues 33,333. Este es el PT1. Ahora, en la parte de acá dice aquí que tiene un salario de 800, 207 y 250. Si multiplicamos esto por 90, pues marca el salario de los 3 meses son 72,000 pesos. Y de este son 18,669 y aquí 22,500. En este cálculo que estamos haciendo, que estamos viendo ahorita, no tenemos información de PTU anterior, es decir, no tenemos historia. Por eso es que aquí, cuando no encuentren historia de los años previos, el sistema le va a decir que no se encuentra con dicha información. Ahorita nos vamos a cambiar de empresa. Aquí tengo otra que sí trae información, pero este pues es uno de los escenarios que ustedes pueden ver. Aquí no tenemos información, no hay información de un cálculo previo, no existe información y no existe información. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema en este caso? Aquí les va a decir, tope el PTU, pues aquí les calculó 72,000. Como no tiene información de años anteriores, les pone aquí 72,000. Aquí eran 18,000, no tiene información, el tope son 18,000. Aquí dice que el salario son de 22,000, el tope del PTU son 22,000. Como no tiene información aquí el sistema, ¿qué es lo que hace? Dice, pues no tienes información. ¿Cuánto era tu PTU? De 33,000. ¿Cuál es tu tope? De 22,500, porque estás topando el PTU, entonces te voy a pagar 22,500, ¿no? Y aquí dices el tope, son 18,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto era tu PTU? 30,000. Te pasaste del tope, te va a pagar 18,699,59. Y en este caso aquí el tope son 72,000 pesos. Pero aquí el sistema te va a poner el menor, como no llegaste al tope de los 72,000 pesos, te va a pagar los 36,666, que es lo que ustedes tienen ahí como un PTU definitivo. Y esto es lo que se estaría pagando de PTU, así es como lo calcula el sistema de nóminas. Y si ustedes ven arriba, pues trae aquí 77,836 pesos. Es decir, no está repartiendo los 100,000 pesos de PTU, ¿no? Ahí hay una diferencia como de unos 22,000, casi 23,000 pesos, ¿no? De diferencia de PTU. Entonces ahí están viendo, o no sé, en realidad no sabría decirles hasta ahorita, si esos 23,000 pesos se regresarían a la empresa o contarán para el siguiente año dentro del reparto de utilidades, ¿no? Como bien saben, pues cuando un trabajador no reclama su PTU, alguien que está de baja, que en el transcurso del año no va y cobra su PTU, pues ese es un acumulado para el siguiente año, ¿no? En el caso de los empleados que no reclamen el PTU. Pero en este caso, pues sí, no sabría decirles si lo van a considerar para el PTU o se va a regresar a la empresa. Creo que ahí es lo que andan dialogando y qué es lo que va a pasar con esa diferencia, ¿no? Y aquí te dice el nóminas, pues cuánto es el PTU exento y el PTU grabado, ¿no? Y la fecha, ¿no? Entonces aquí es lo que se les estaría pagando cuando no se cuenta, ¿no? Con una información o con una historia de cálculo de PTU. Entonces aquí lo único que haríamos aquí pues es aplicar el cálculo y esto pues ya no nos va a llevar a la nómina, ¿no? Y ahorita vamos a ver en un sobre recibo, aquí te va a dar una bitácora que es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? El tipo de contrato, aquí te pone que es de confianza, sindicalizado y cuánto nos está pagando, ¿no? Vamos a cerrar aquí este cálculo y vamos a ver aquí, por ejemplo, el sobre recibo de Delgadillo. Si se fijan, pues aquí tenemos lo que es la PT1 y aquí nos está exentando lo que son las 15 UMAS. Ahora, aquí con el ISR 174 te está poniendo 7,499 pesos de ISR más el ISR mes de 812. Quiere decir que aquí está pagando de ISR como unos 8,400 pesos, ¿no? Más o menos. 8,300 pesos, más o menos, ¿no? Si sumamos estos dos, ese es el ISR que estaría pagando.
Vamos a hacer aquí un recorte, un pequeño recorte de... A ver si me deja. Y lo vamos a poner ahí abajo. Nada más para ver. Y vamos a cambiarle al concepto de utilidades. Vamos a poner por número aquí más rápido. Aquí en el importe 1 le vamos a quitar que sea el ISR base grabada artículo 142, que es el 174, que es un ISR anualizado, y le vamos a poner el ISR base grabada. Lo vamos a guardar, vamos a cerrar y vamos a abrir y vamos a recalcular este trabajador y vamos a ver la diferencia en el cálculo del ISR. Si se fijan aquí, el ISR artículo 174 se fue a 0 porque le dijimos al concepto de utilidades que usara el ISR mes y se fue a 11,557 pesos. Pero bueno, aquí vemos que traemos 7,499 más los 812 y en el otro traemos 11,557 ISR. Entonces aquí ustedes ven, de hecho en el neto a pagar, pues aquí ven ustedes recibe 30,554 pesos, ¿no? Con el ISR mes. Y en el otro, si ustedes usan el ISR 174, está recibiendo 33,800 pesos. O sea, sí son como 3,000 pesos menos los que recibe. Entonces ahí hay que ver cuál es el que más le conviene al trabajador. Pues yo creo que el ISR 174, ¿no? Estaría recibiendo un poquito más de dinero, pagaría un poco, bastante menos ISR, ¿no? Si se fijan aquí, son 11,552, ¿no? Si es algo la diferencia, pues de usar un ISR o a otro ISR, ¿no? Entonces, esto lo hicimos para que se vea aquí la diferencia de cómo hace el cálculo del sistema, ¿no? Entonces aquí vamos a regresarnos al concepto y lo vamos a poner como estaban. Entonces eso es para que vieran cómo se hace el cálculo en el importe 1. Le vamos a quitar el IC barras base grabada y le vamos a poner la base grabada del artículo 142. Vamos a calcular el empleado y aquí regresa a los 7,499, ¿no? Entonces aquí son, pues para que vean la diferencia, ¿no? Aquí regresa a 33,800 pesos. Entonces son casi 3,000 pesos de diferencia, un poquito más de 3,000 pesos de diferencia. Entonces, de esa manera se calcula aquí lo que es el PT1. En esta base de datos, digo, esto de una empresa que no trae historia de cálculos previos, ¿no? Pero vamos a cargar ahora esta otra empresa que dice 2024. Esta empresa se hizo así como ejemplo, ¿no? Para que tomar en cuenta el cálculo del 2022 más el 2023 y ya pudiera mostrarnos cómo se hace el cálculo cuando se topa el PTU y traemos historia de PTUs anteriores, ya, ¿no? De por lo menos 3 años, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar en la prenómina, pero además vamos a hacer aquí en esta base de datos, pusimos unos empleados con contratos temporales. O sea que vamos a dar catálogo de empleados para que los vean. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Aldana, ¿no? Que si se fijan aquí tiene un contrato de trabajo por temporada. Entró el 15 de mayo del 2023 y se dio de baja el 11 de junio. Quiere decir que aquí no tiene 60 días, ¿no? Él ya está dado de baja. Y la otra persona que ingresamos a manera de ejemplo es Hernández Valenzuela, que también tiene un contrato de trabajo por temporada. Se ingresó igual el 15 de mayo, pero se dio de baja el 10 de septiembre del 2023. Pues aquí sí son más de 90 días
de 60 días trabajados. Esta, aunque esté de baja y con el contrato temporal, debe de considerar el sistema para cálculo de PTU por el tipo de contrato, ¿no? Entonces, además, pues aquí hay algunas incidencias, ¿no? Aquí vamos a ver el acumulado. Aquí en la pestaña de acumulados, aquí ustedes pueden ver los acumulados. PTU ingresos acumulados, este trae 294,000, ¿no? Y aquí trae la parte exenta para PTU. Y aquí podemos ir checando los acumulados de cada trabajador. Vamos a checar los acumulados de este otro. Aquí este trae PTU acumulado 73,966 pesos. Ya ustedes pueden ir checando los acumulados. Y aquí en el reporte CSR YETU, cargas del empleado por acumulados. Aquí igual pueden checar el acumulado y pueden checar la incidencia. Entonces aquí le vamos a poner que es del 2023 y aquí le vamos a poner días. Ya me pasé. PTU, ingresos acumulados, ¿no? Y días que no participan. Entonces, aquí sí hay incidencias en este, ¿no? Entonces, aquí en esta base de datos que hicimos el cambio, si se fijan, aquí dice 19 de mayo del 2024, pues esto se hizo a manera de prueba para que vean cómo haría el cálculo del sistema en caso de que ustedes tengan historia, ¿no? en el sistema, que ya traigan más de 3 años o al menos 3 años, ¿no? Entonces aquí se van a venir igual, vamos a repartir los mismos 100,000 pesos, ¿no? Aquí en el cálculo del PTU vamos a ponerle los mismos 100,000 pesos, ¿no? Así están. Aquí le vamos a decir igual que lo vamos a topar o no lo vamos a topar. Si ustedes quitan aquí, ahorita en la otra empresa no lo dice, pero es el mismo, si le quitan la tilde aquí a topar el PTU y continúan, pues aquí lo que va a hacer el sistema es pues hacer el reparto normal. En cuanto a los 100,000 pesos, si les va a decir cuánto le toca a cada uno: 33,000, 27,000, 30,000, 9,000. Si se fijan aquí, que es la que decíamos que dimos de baja a Hernández Valenzuela con tipo de contrato de trabajo por temporada, pero trabajó más de 60 días. Aquí les pone 119 días. Entonces sí alcanza un reparto para PTU. Si nos venimos más a la derecha, aquí nos da también la observación de este otro trabajador que dice: es un empleado eventual que elaboró menos de 60 días, por lo tanto no se le hace el cálculo del PTU. Y este otro es el que ya teníamos también en la pasado ejemplo, que no tiene activo el cálculo del PTU por ser un directivo. Entonces, si no topan el PTU, pues entonces aquí les va a dar el PTU definitivo, que son los 100,000 pesos, ¿no? Vamos a regresar aquí en parámetros y le vamos a decir que no, que sí vamos a tomar el PTU topado y le vamos a dar continuar y nos va a hacer el cálculo. Vamos a ampliar un poquito aquí la ventana, nos vamos a desplazar a ver si se fijan, aquí sigue apareciendo, ¿no? Aquí les pone, fíjense, aquí les da el PTU previo: 33,000, 27, 30,000 y a ella le da 9,317. Aquí les pone su salario diario por 90, son 72,000, 18,000, 22,500 y 19,800 pesos. Como ella fue un contrato eventual, obviamente aquí no tiene información de cálculos de años anteriores, pero estos tres, si se fijan, sí lo tienen. Aquí arriba dice en azul: promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. Aquí dice que el promedio es de 45,942,09. Aquí dice que el promedio son 22,798. Y el de este otro son de 28,257. Quiere decir que el tope del PTU aquí para él son 72,000. Aquí son 22,798 y aquí son 28,257.
Y en la última, pues son los 19,800. Si se fijan aquí en estos que tiene información, dice, ¿cuál es tu PTU previo? 27,000. ¿Cuánto es a 3 meses de salario? 18. ¿Cuál es tu promedio? Pues son 22,798, ¿no? Que este vendría siendo el tope de tu PTU. ¿Qué te conviene más? ¿18 o 22? No, pues 22,000, ¿no? Y aquí tienes 28,000 y aquí tienes 25,000. Aquí te está pagando 28,000 pesos, ¿no? Que es el promedio. Aquí como ella no tiene información, va a trabajar el sistema y le va a pagar los 9,300 del PTU previo. ¿Cuánto es tu PTU? 9,300. ¿Cuánto es tu tope? 19,800. No llegaste al tope, pues te voy a pagar 9,300, ¿no? Y lo mismo pasa con este. ¿Cuánto es tu tope? 72,000. ¿Llegaste al tope? No, pues son 45,000. Entonces te voy a pagar 33,205 pesos. Y entonces aquí la diferencia igual, ¿no? Aquí no está repartiendo los 100,000 pesos, está repartiendo 93,000. Pero así es como haría el cálculo del sistema, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, pues ya a esta sí le hizo, aun cuando tiene está de baja más de 60 días con un contrato temporal. Entonces el sistema ya toma en cuenta el tipo de contrato, checa cuántos días trabajó. Si son más de 60, lo va a tomar en cuenta para PTU, si no, lo va a omitir, ¿no? En el caso de los contratos por temporalidad. Y así es como haría el cálculo en una empresa que ya tengan ustedes un historial, ¿no? Ya les va a hacer la comparación aquí de cómo aplican. Y entonces aquí ya nomás se aplicaría lo que es el PTU y no nos va a llevar a la prenómina, ¿no? Entonces aquí nos va a dar una bitácora y aquí nos dice, ¿no? El tipo de contrato de confianza, sindicalizado, ¿no? Está de confianza, pero pues era contrato eventual, ¿no? Esto lo cerramos. Vamos a cerrar aquí lo que es y aquí ya podemos ver lo que es el sobre recibo. Y aquí nos va a dar lo que es la PTU. Igual aquí nos está exentando los 15 UMAS, ¿no? Y es así como se hace o se realiza el cálculo de la PTU en el sistema de nóminas, ¿no? Con estos dos escenarios, ¿no? Uno que tengas historial en tu base de datos y el otro que sea una empresa nueva, ¿no? Que lo tengas. Sí, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Montoya y estamos para servirles.